Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natasha Sheikh, soy colombiana, de profesión periodista y presentadora de televisión. Soy mamá, soy esposa, y soy hija y soy una hija muy amada de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Bueno, mi fe, digamos que viene desde muy pequeña, no tan madura, un poco incipiente como todo. Al principio, mi mamá, es una mujer muy entregada a la oración y desde que yo soy pequeña me consagró al Divino Niño Jesús. En Colombia es muy tradicional esa devoción al Niño Jesús y a Nuestra Señora. Y desde que yo soy pequeña tengo esa conciencia de saber que no estoy sola en este mundo. No porque yo viera cosas o porque sintiera cosas, sino que había en mí una cierta certeza de que había un ser superior siempre velando por mí. Entonces había un sentimiento constante de las cosas del cielo. Recuerdo a los 4 o 5 años yo cuestionarme por qué estoy aquí, quién me creó, y muchas cosas que yo le preguntaba a mi mamá solo sonreía, pero las oraciones de una madre, y aquí en esto sí tengo que tener mucho énfasis y hacer mucho énfasis, son poderosas. No hay oración de una madre que no sea escuchada y yo estoy segura que fueron las oraciones de mi mamá las que sembraron en mí y las que fueron cultivando en mí un amor hacia las cosas de Dios. A medida que fui creciendo, por supuesto, la misa era imprescindible en casa, pero cuando uno va creciendo y uno se va cuestionando, ya yo empezaba, mamá, pero ¿por qué tenemos que ir todos los domingos a misa? ¿Qué pasa si no vamos un domingo? Tú sí eres exagerada. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio que le decía, mi papá, por el otro lado, no es un hombre de mucha fe, así que crecí en ese ambiente, en una mujer que a través de la oración sabía que iba a encontrar la respuesta a todas sus necesidades y un hombre completamente racional. En medio de ese ambiente siempre pues tendía más hacia el lado de mi mamá fue muy insistente, no era casi siempre de misa diaria, de ir al Santísimo, yo la veía y aunque a veces no entendía, me parecía un poco exagerado en ese momento, valoraba su esfuerzo porque sabía que todo lo hacía por nosotros y por nuestra familia. A medida que fui creciendo, bueno, la misa siempre fue parte de mi vida, los domingos, eso sí, en Barranquilla, en la ciudad en la que yo crecí, en mi adolescencia, había una iglesia bastante carismática, un sacerdote muy carismático y llamó mucho la atención de los jóvenes y creo que eso fue parte fundamental de mi acercamiento a la palabra de Dios, a hablar con el Señor constantemente, pero era solo eso, era misa de domingo y punto. El rezo del Santo Rosario era otra de las herramientas fundamentales en casa. Mi mamá rezaba el rosario todos los días y siempre nos decía, vamos a rezar el rosario juntos. Y yo, ay mamá, pero ¿por qué? Por supuesto, es una edad donde uno no entiende muchas cosas, donde uno quiere hacer las cosas a su manera y donde cree que además las está haciendo de forma correcta. Recuerdo cuando iba para la universidad, siempre estuve en esa encrucijada. Bueno, estudio periodismo, mi pasión siempre fue el periodismo, pero también estaba el tema de las relaciones internacionales y mi papá me decía, pero ¿por qué vas a estudiar periodismo? ¿Tú qué vas a hacer estudiando periodismo si yo no tengo contactos? Los papás siempre están pensando en cómo le voy a conseguir un trabajo a mi hija. Yo no tengo contactos con nadie, vete por una carrera un poco más tradicional y después te especializas en periodismo y miras a ver. Entonces yo estaba en esa encrucijada y recuerdo que mi mamá me decía, tú haz lo que Dios ponga en tu corazón, reza, porque lo que tú quieras y tú le pidas, Él te lo va a dar. Y me lo decía con tanta certeza que a mí eso me llenaba como de esperanza, de fortaleza. Entonces mi elección, esa fue una de los primeros acercamientos como bien profundos que tuve con Dios acerca de mi carrera. Le decía, bueno, ¿qué hago? ¿Estudio periodismo? ¿No estudio periodismo? Tú te encargarás del resto, tú me abrirás las puertas que tienes que abrirme y así fue. Yo me voy a Bogotá, estudio periodismo, pues estoy en la universidad y me enfrento a un mundo completamente desconocido porque yo era una niña de casa, del colegio a la casa, de la casa a la casa de mis amigas, pero siempre muy custodiada y me enfrento a una ciudad completamente diferente. Era la capital o es la capital de Colombia con la dinámica de todas las capitales y allí descubro que en medio de esa soledad quien me acompaña en todo mi proceso es Dios. O sea, siento siempre esa certeza de que Él está conmigo. Ahí empiezo a tener una relación un poquito más cercana con el Santo Rosario. No era frecuente, lo podía hacer 1 o 2 veces al mes cuando me sentía, digamos, un poco inquieta o incómoda. Y recuerdo que en una de mis primeras
semanas en Bogotá, me robaron de todo. Me robaron primero el celular y después un día me robaron la billetera y yo llamo a mi mamá llorando. Yo decía, donde yo llamo a mi papá a decirle que en una semana me han robado todo, me va a regañar. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo por teléfono, mamá, necesito que me ayudes, que vayas en Barranquilla y vayas a pedirme todos los documentos que tengo, que se me perdieron, ahora no tengo identificación, no tengo el seguro, no tengo... Y entonces, para que vean el poder de la oración en una madre, mi mamá me dice, mi amor, tranquila, no va a pasar nada, vamos a hacer una oración para que esa persona que te robó la billetera la devuelva los documentos por lo menos. Mi mamá está al otro lado del teléfono orando, Espíritu Santo, ven, ayuda a mi hija, dale calma, protégela. Listo, hice la oración con mamá, cuelgo el celular, colgamos la llamada y de repente me llama mi roommate, la persona, mi amiga con la que compartíamos apartamento, me llama del teléfono de la casa y me dice, Nati, a ti se te perdió la billetera. Y yo le digo, pero tú cómo sabes que se me perdió la billetera, si me la acaban de robar. Me dice, no, te llamó un profesor de la universidad donde yo estudiaba que se encontró tu billetera. Y yo decía, pero ¿cómo se encontró mi billetera? Me dicen, yo no sé, él me dio su número, por favor, llámalo y habla con él. Entonces yo llamo al profesor y me dice, mira, yo estoy en clase en este momento, nos encontramos a las 11 de la mañana en una plazoleta que estaba en la universidad. Entonces cuando yo me acerco al profesor y le pregunto, profesor, ¿usted cómo encontró mi billetera? Y me dice, yo estaba en el parque, había un parque cerca de la universidad con mis alumnos de arquitectura y yo vi a una persona de dudosa procedencia con un ID, con un carnet de las Javerianas, de la universidad donde yo estudiaba. Yo me acerco a esa persona y le digo, eso no es suyo, deme lo que no le sirva y quédese con lo que usted quiera. Y por supuesto, ese señor que se había robado mi billetera, eh, le devolvió todos mis documentos y él se quedó con el dinero que había, que a mí no me importaba. Yo había resuelto todo con esa devolución y allí yo creo que ese fue uno de los momentos donde comprendí el gran poder que tiene la oración, el poder que tiene la fe. Y a partir de ese momento yo empecé a pedirle a Dios todo lo que yo necesitaba. Dentro de esa etapa, eh, de oración, mi mamá siempre me dijo, mamá, tienes que pedirle a Dios por ese hombre que tiene para ti, por el hombre de tu vida, porque Dios como te creó a ti, creó a esa otra persona para ti. Mi mamá en todas estas charlas que iba había conocido un sacerdote alemán con mucho conocimiento en los santos ángeles y en los santos arcángeles, por supuesto todo desde el catolicismo, y mi mamá me regaló el devocionario de los Santos Ángeles. Entonces me decía, hazle la novena a San Rafael, porque San Rafael, dijo el sacerdote, que es el arcángel que ayuda a conseguir pareja. Yo era tan solo una niña y yo le decía, mamá, bueno, sí, algún día. Y a los 21 años, un día le digo, mamá, yo creo que yo quiero que Dios me envíe al hombre que tiene para mí. Y me dijo, bueno, haz la novena. Yo estaba en Barranquilla, yo estaba en Bogotá, perdón, ella en Barranquilla, y me dice, haz la novena y yo la hago contigo paralelamente. Yo la comencé, la terminé un viernes y el viernes que yo termino la novena de San Rafael, en honor a San Rafael, eh, entró a un restaurante en Bogotá, iba con mi grupo de amigas, que era como ese reencuentro después de las vacaciones, y de repente hay una persona que está de espalda. Cuando yo voy entrando, esa persona se gira y me golpea muy fuerte. Yo no la miro a los ojos, yo tan solo le hago así como tranquilo, no pasó nada, esa persona me dice disculpa. Cuando yo me siento en mi mesa, esa persona con la que yo me estrello al entrar al restaurante se está sentando justo en la mesa de enfrente y allí empezó lo que empezó. Fue como un flechazo inmediato, él me miró, yo lo miré, él me miró, yo lo miré y al tiempo, al rato, él se va y yo quedé como con una sensación, con un vacío. Yo decía, ay, yo tengo que conocerlo. Pero recuerdo una oración interna que hice y le dije, Señor, si tú quieres que yo lo conozca, lo pondrás en mi camino. Si no, pues lo acepto. Y resulta que él me había dejado con la mesera. Cuando yo termino de comer, la mesera me acerca un postre gigante y me dice, yo le digo, no, yo no te pedí eso. Y me dice, no, es que el joven que estaba enfrente de usted me dijo que quería conocerla, que usted era muy linda y le dejó su tarjeta personal. Y yo quedé en shock, mis amigas que no se habían dado cuenta de que toda esa noche yo estaba mirando a ese joven que estaba delante de mí, empezaron a gritar de la emoción
Y ahí empezó la historia de quien hoy, 12 años después, es mi esposo y es el padre de mis dos hijas. Y ahí otra vez vuelvo a confirmar y a comprobar el poder que tiene la oración. Y la oración no es otra cosa que un abandono y una conversación tan sincera y tan real con alguien que existe, porque a veces creemos, y es algo que nos pasa constantemente, que orar es solo, que es muy importante, repetir oraciones, rezar el Santo Rosario, que es un arma poderosa, nunca la dejen, pero también orar es conversar con un corazón sincero, con un corazón real, con aquel que nos creó, que nos conoce mejor que nadie, que sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, que sabe lo que Él quiere y tiene para nosotros. Pero Él está esperando que pongamos de nuestra parte, que le mostremos ese granito de mostaza de fe y le digamos, mira, estoy en esta situación, necesito de tu ayuda, necesito de tu fortaleza, necesito que te lleves esto de mi vida. Y en esos momentos, cuando yo he tenido esas conversaciones tan reales y tan directas con nuestro Señor o con Nuestra Señora, de una manera sorprendente, Él se manifiesta y me dice, aquí estoy y yo te estoy escuchando, pero Él necesita de nosotros un corazón sincero, un corazón puro, un corazón arrepentido y un corazón que lo reconozca como la fuente de toda nuestra vida. Eh, Después, bueno, yo me caso, bueno, empiezo a trabajar y los trabajos que yo tenía y que iban saliendo en mi vida en los medios de comunicación, que no es fácil, y ahí vuelvo a esa conversación que tenía con papá, que me decía, ¿cómo vas a entrar a los medios? Esas puertas se abrían conforme yo se los pedía al Señor, con mucho sacrificio, eso sí, con mucha responsabilidad. Él necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, pero Él va abriendo puertas inimaginables. Y después de que yo me caso, en el 2011 nos casamos, empezamos mi esposo y yo a hablar sobre la posibilidad de irnos del país. Yo soñaba con también hacer mi carrera profesional en el exterior, intentar ver pues si se abrían puertas. Y de la forma más inexplicable, Dios nos sacó de Colombia por una situación que para nosotros era negativa, que había causado mucho dolor. De eso que para nosotros era doloroso, Dios estaba sacando frutos y moviéndonos de país, moviéndonos de lugar. Nos venimos a vivir a los Estados Unidos en el 2013 con más incertidumbres que certezas, pero es allí cuando el Señor y Nuestra Señora están allí pendientes de nuestra fe y nos están diciendo, bueno, ¿qué tanto confías? ¿Qué tanto te abandonas? Y ha sido una travesía de abandono constante en el Señor. Cuando quedo embarazada de mi primera hija, acabábamos de mudarnos a Estados Unidos, no teníamos todavía los documentos legales. Yo no trabajaba, mi esposo afortunadamente era quien sostenía el hogar. Sin embargo, eran muchas las incertidumbres que teníamos y de repente me enteré yo, no, que estoy embarazada y yo decía, no tengo ni seguro médico todavía, que acabábamos de desempacar. Y fue allí donde me aferré al Santo Rosario. En esa época, en esa etapa de nuestra vida, cuando Dios nos saca de Colombia y cuando empiezan a suceder cosas que vuelvo y les digo que en ese momento creíamos eran negativas, situaciones personales muy delicadas en la vida de mi esposo, empezamos los dos, Dios aprovecha esa situación para sembrar en nosotros la necesidad de hacer el Santo Rosario y lo hacemos juntos. Es algo que hemos dejado de hacer juntos desafortunadamente, pero lo seguimos haciendo individual. Y empezamos los dos a rezar el Santo Rosario todos los días, pidiéndole a Dios que nos guiara, que nos iluminara, que nos diera esa vida que Él quería para nosotros. Y el camino se fue despejando, el camino se iba aclarando cada vez más. Y en una de esas, eh, yo tenía como 6 meses de embarazo y los problemas no cesaban, las situaciones de tensión no cesaban. Y recuerdo que esa noche hice el Santo Rosario pidiéndole a Nuestra Señora paz. Yo le dije, necesito paz en mi corazón, viene en camino una bebé, yo quiero estar tranquila para ella y quiero sentirme amada y protegida por ti. Y esto es algo que yo poco cuento, porque pues uno duda mucho de qué tan cierto es, si fue un sueño o no fue un sueño, pero les tengo que decir que con certeza hoy que es una realidad. Yo estaba dormida de madrugada, recuerdo, y vi como la Santísima Virgen María se acercaba
se ponía a mi lado y lo sé porque nunca en mi vida había experimentado ni el gozo ni la paz que experimenté en ese momento. Y ella básicamente en ese encuentro venía a regalarme la paz. Me decía, vas a sentir la paz del cielo. Y yo viví en una paz y en un gozo permanente durante tanto tiempo que yo no podía creer. Yo decía, porque uno se pregunta como ser humano, ¿por qué estoy feliz? Me gané la lotería o tengo el trabajo de mis sueños, la casa de mis sueños. No era nada material, era un gozo y una paz que sobrepasaba mi entendimiento o mi razón. Y bueno, por supuesto, desde allí empecé a no soltar el Santo Rosario, a cultivar mi relación con ella y ella fue enderezando todo nuestro camino en el tiempo de Dios, porque a veces nosotros nos aceleramos y queremos que las cosas ocurran ya, pero hay que mantenerse siempre firmes en esa petición, firmes en esa fe. Dice el Santo Padre Pío que quien no avanza en la fe retrocede, no es que nos quedemos estancados, es que vamos para atrás. Y si uno no persiste, si uno no va creciendo, yo me imagino, y lo describo porque según mi caso, que para ir al cielo uno va subiendo como ciertas escaleras y yo he ido en la medida de mi compromiso, de que mi voluntad la someta a la voluntad de Dios, de sacrificarme. Yo he ido, el Señor va permitiendo que uno vaya creciendo en esa fe y esa fe va proporcionándote una sabiduría que antes no tenías. Eh, porque hay algo que me aterra y es que con los años no crezcamos en sabiduría y es algo que yo le digo, Señor, yo quiero crecer no solo en edad, sino en sabiduría y en conocimiento y en amor a ti. El camino no ha sido fácil después de las gracias, porque son muchas las gracias que Dios me ha permitido vivir y sentir y experimentar su existencia. Después de eso ha venido la sequía, que es el momento en que no quiero ni rezar un rosario, me cuesta ir a misa, me cuesta conectarme o concentrarme en las cosas de Dios, pero es allí donde viene esa prueba de decir, bueno, sabes que la fe no es lo que yo sienta, la fe no es lo que yo quiero, la fe es una certeza de que más allá de lo que yo estoy viendo hoy, que más allá de lo que yo estoy sintiendo hoy, tú estás conmigo y yo apuesto y creo en ti. En la pandemia vino esa gran prueba y creo que vino esa gran prueba para muchos que nos creíamos lo suficientemente católicos, pero éramos en realidad tibios, y aquí alzo la mano, porque a través de la pandemia, ante tanto miedo que había a nuestro alrededor, Dios me hacía una invitación, no, tú vas a creer y vas a poner todo en el miedo, en lo que dicen o en mí. ¿Dónde está tu mirada enfocada? Yo veía que él me preguntaba mucho, ¿en qué vas a enfocar tu mirada? Y ahí empecé yo a llenarme de, escuchaba charlas de sacerdotes por las plataformas digitales, rezaba la coronilla, me acuerdo de San Miguel Arcángel, intensifiqué la oración. Yo dije, este es el momento para intensificar la oración porque mi esposo por su lado se llenó de muchísimo miedo. Y yo decía, yo tengo que ser esa fuente de paz en mi hogar y aunque yo no sepa qué va a pasar, yo sé que nada de lo que tú no quieras, Señor, nos puede ocurrir. Y les digo que en ese momento de la pandemia yo sentí que el Señor me permitió subir varios escalones en esa fe, en entender que la vida católica, que nuestra vida religiosa tiene que dar frutos, no se puede quedar solo en nosotros, tiene que traducirse en nuestros actos, tiene que traducirse en nuestras acciones, tiene que traducirse en la forma en que nosotros vemos y abordamos la vida. Y ahí me di cuenta que era tibia, porque creía que mi fe o que mi relación con Dios se traducía a los domingos de misa y basta. Y nadie más a mi alrededor tenía que saber cuánto amaba yo a Dios, que yo era católica. Y creo que en eso nos hemos equivocado mucho los católicos y es en no profesar nuestra fe, no gritando yo amo a Jesucristo y parándome en cada esquina, sino en cada acto que realizamos, en cada mirada que damos, en cada respuesta que damos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y eso solo lo logramos viviendo nuestra fe, en ese encuentro real y diario con Jesucristo. Y ahí vino uno de los retos más grandes de mi vida, que es en el que hoy, les digo, me encuentro, y es cómo traduzco esa fe constantemente cuando empiezan las dificultades, cuando nos encontramos con alguien que nos quiere hacer daño, cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, cuando
cuando uno empieza a sentir que esa nube se va como que nuestra vida se va nublando, se va llenando de oscuridad, y es donde tienes tu mirada puesta. O sea, ¿cuál crees tú que va a ser el camino y cuál crees tú que debe ser la solución? Algún día en este proceso me encontré con un sacerdote a quien yo seguía en la pandemia y recuerdo que él me dijo unas palabras que me marcaron profundamente y me dice, yo también quiero ver a Cristo reflejado en ti. Y esas palabras empezaron a sonar y a sonar y a sonar. Yo, Señor, ¿cómo te reflejo? ¿Cómo no se queda esto en mí, en una relación solo entre tú y yo, sino que soy tus manos, soy tus pies, soy tus labios, en un mundo que te necesita más que nunca? Porque además hoy en día decir que eres católico, decir que crees, tiende a ser como extraño, tiendes inmediatamente a sentir que la gente te mira con cierto rechazo, con cierta... Me han preguntado, ¿pero qué te pasó a ti? ¿Por qué buscas tanto a Dios? O sea, como si se hubiese ocurrido una desgracia o alguna situación desafortunada en mi vida que me haya hecho buscar a Dios. Y en realidad lo que yo he sentido siempre es que me he querido reconectar con esa fuente que todos conocemos, que es la fuente del amor más grande, porque de Él venimos y a Él pertenecemos. Y a veces sentimos y a veces creemos, y me ha pasado a mí más en el medio en el que yo me desempeño, cuando no encajamos, creemos que nos da cierta tristeza por no encajar. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, cuando nosotros seguimos a la Santa Iglesia Católica, cuando nosotros empezamos a descubrir la riqueza que hay en la Iglesia Católica y queremos buscar más, empezamos a leer la vida de los santos, queremos entender el catecismo, queremos entender las razones de tantas cosas, descubrimos que nosotros no venimos a este mundo a encajar, a ser parte del montón. Nosotros venimos a este mundo a descubrir nuestro propósito que está en Dios y a desarrollar esos talentos para dar los frutos que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo sigo en esa búsqueda constante, cuestionándome, pero sobre todo tratando de vivir y de entender mi vida a raíz de eso. Justo en la pandemia viví otra de esas situaciones donde tuve que abandonarme en el Señor porque yo desafortunadamente cuando estaba más joven decidí ponerme unas prótesis, unos implantes mamarios, y ya yo tenía mi segunda hija y empezó en mí una necesidad, no sé, un llamado que me decía, tienes que quitarte eso, ya es momento de cambiarte, de quitarte eso de tu cuerpo. Yo sabía que ya había pasado mucho tiempo, pero estábamos en medio de la pandemia, las cirugías plásticas no eran una prioridad. Eh, Realizarse una cirugía plástica en Estados Unidos es bastante costosa. Tenía la opción de Colombia, pero pues era desacomodar a mi familia. Y recuerdo que frente a una imagen que tengo de la Santísima Virgen María, le dije, estoy en esta situación. Ahí vuelvo al abandono, a decir y a expresar lo que sentimos a Nuestra Señora y a nuestro Señor. Y le dije, estoy en esta situación, encárgate tú, porque tengo una niña pequeña, no es fácil viajar en este momento, dime tú qué hago. Yo me tengo que quitar esto, lo sé, me arrepiento, reconocer nuestros pecados, me arrepiento con todo mi corazón y con todas mis fuerzas de lo que hice, pero ayúdame tú, porque ahí está la misericordia de Dios. Reconocemos nuestros pecados sin sentir esa carga, sino ese amor y esa misericordia. Y a los pocos días de yo tener esa conversación tú a tú con la Virgen, y digo tú a tú porque la miraba a los ojos en la imagen que tengo de ella, de la Virgen de Medjugorje, a los pocos días me llama un primo de mi papá a decirme, él es un médico en los Estados Unidos, él vive en otro estado, a decirme que su hija estaba viniendo con mucha frecuencia a Miami porque su esposo, que es cirujano plástico, estaba operando en Miami porque donde ellos viven estaban cerradas las clínicas de cirugía y en Miami no las habían cerrado. Cuando él me dice eso, yo le digo, no puede ser, señora, que tú me estás respondiendo tan rápido. Y yo le digo, tío, yo necesito al esposo de tu hija. Y me dice, pero tú para qué lo necesitas. Y entonces le cuento la historia y él de inmediato me soluciona todo. A la semana yo estaba sentada frente a ese ángel que Dios ponía en mi camino, que es un cirujano plástico bastante conocido. Y me dice, lo primero que me pregunta, me dice, ¿qué tipo de prótesis tienes puestas? Yo le digo, las tengo hace más de 10 años, pero yo recuerdo que mis prótesis son corrugadas. Era una especificación que yo tenía clara. Y me dijo, hay que sacarlas
de inmediato, porque esas prótesis mandaron a sacarlas de inmediato porque están relacionadas con un tipo de linfoma. Ahí entendí que ese sentimiento y esa necesidad de urgencia era algo que Nuestra Señora había sembrado en mi corazón y que ella se había encargado de despejar el camino. A la semana yo estaba en cirugía, y cuando él extrae los implantes, con mucha preocupación, le dice a mi papá que él cree que uno de mis senos está comprometido, que lo que él vio no le parecía muy bueno, pero sin embargo iban a mandar todo a patología, y ahí salió mi mamá al rescate. A mí no me habían contado nada, y mi mamá empezó a orar mucho, a poner mi vida y mi salud en manos de Nuestra Señora. Y cuando sale la segunda patología, me cuentan la verdad. Me dicen, mira, no tienes nada, afortunadamente estás bien, pero todo indicaba que podías estar en una situación de riesgo. Así que vuelvo y compruebo en ese instante de mi vida que nada es casual, que cuando nos abandonamos, cuando creemos, pero sobre todo cuando dejamos a Dios ser Dios, cuando dejamos que Él tenga y ponga ese orden en nuestra vida, estamos en sus manos y todo lo que ocurre ocurre para nuestro bien. Aunque muchas veces no entendamos los procesos, aunque muchas veces no entendamos los dolores, Dios está ahí. Su mirada está atenta a nosotros, pero la pregunta siempre será, ¿está nuestra mirada fija en el Señor? ¿Está nuestra mirada fija en las cosas del cielo? ¿Nos acomodamos al mundo o nos acomodamos a las cosas de Dios? Es un camino bastante largo, dice el Padre Pío, que me encanta. Esto es una batalla, es una lucha diaria. No podemos rendirnos, no podemos creer que ya lo hemos logrado, porque ahí viene otro ataque bastante fuerte. De cierta manera, como que bajamos los brazos y bueno, ya yo no necesito hacer el rosario todos los días, lo hago una vez sí, una vez no. No voy a misa todos los días, mejor, o sea, voy solo los domingos. Y cuando nosotros más cerca de Dios estamos, el enemigo está rugiendo ahí, ahí como para tratar de distraernos. Es cuando más nos tenemos que aferrar. Y la iglesia es una fuente tan rica de tantos bienes que tenemos para nutrirnos de ella. Así que yo diría que mi testimonio es uno de oración, de ser como niños pequeños. Tenemos que volver a ser niños pequeños. Yo que soy mamá de 2 niñas y cuando tengo a mis niñas en mi pecho, eso fue algo que Dios me reveló con mi primer embarazo, cuando yo esperaba a mi primera hija, cuando yo tenía a Emilia en mi barriga, yo no la conocía. Experimenté un amor tan profundo por un ser que yo no conocía, que recuerdo que yo estaba en el trabajo y yo estaba en el computador y de repente fue como comprender lo que era el amor de Dios. Y era, yo amo a un ser que no conozco, Señor. Yo la amo tan profundamente que soy capaz de dar mi vida por esta personita. ¿Cuánto más nos amas tú, que tú nos creaste, que tú nos diste ese aliento de vida, que a ti te pertenecemos, que nos creaste por amor y nos esperas con amor? Entonces es sabernos niños pequeños en los brazos de un Padre amoroso que nos tiene que corregir, que no nos va a decir sí a todo, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros siempre.